sueño de construir nuestra vivienda puede convertirse en una pesadilla si no conocemos ciertos aspectos importantes antes de edificarla. El costo de hacer un aislante, una estructura, una construcción para estos problemas sísmicos es un 3% más del costo total de una obra. Según la Secretaría Nacional de Riesgos, nada menos que el 70% de las construcciones en el país no cuentan con la seguridad necesaria para sus ocupantes, es decir, que 7 de cada 10 construcciones son peligrosas a la hora de eventuales desastres. Muy buenos días a todos, muy buenas tardes, en realidad, 12:01 de la tarde. Amelina, qué gusto tenerte aquí. ¿Cómo estábamos, Arturito? A los años que estamos juntos, a los tiempos juntitos, aunque nos vemos todos los días por aquí, por los estudios. ¿Cómo estamos? Un saludo también enorme a Vanessa Hervás, que está un poquito delicada de salud, que se recupere pronto, que le extrañamos, así que hoy les voy a estar acompañando por este programa. Por supuesto que sí, sabemos que lo vas a hacer bien, además que vamos a pasar un buen rato, sobre todo informando a todos nuestros televidentes, Amelina, porque como decimos siempre, este programa es de hecho para y por ustedes, porque lo importante es que tengamos muchísima retroalimentación. Los números de teléfono se los daremos en un momento más, pero queremos que sepan ustedes el tema que vamos a tratar hoy. Y es precisamente el de viviendas seguras, Amelina. Un tema que el terremoto de hace algunos meses en el Ecuador desnudó la gran falencia que tiene el Ecuador en cuanto al tema de las construcciones. Totalmente. Justamente ayer se cumplió 6 meses de lo que fue el terremoto del 16 de abril y es por eso que empezaron a salir esas investigaciones de cómo estaban construidas las viviendas aquí en todo el Ecuador. Por eso hoy hablaremos de viviendas seguras. Artur, ¿tú crees que vives en una vivienda segura por ahí? Yo creo que sí, pero desafortunadamente la gran mayoría de ecuatorianos no lo hace. Y eso dice la Secretaría de Riesgos, asegura que 7 de cada 10 viviendas tienen algún problema de construcción o algún problema en su ubicación. Viven en lugares que no son necesariamente seguros. Sabemos que en Quito, por ejemplo, si uno vive en laderas, ahí ya corre muchísimos riesgos. Si a eso le sumamos el abaratamiento de ciertos costos, que muchas veces son impulsados por los mismos ingenieros o arquitectos, imagínate, puede ser una catástrofe a gran escala. Por supuesto, ese es el tema que hablaremos hoy, así que muy pendientes, que tenemos 2 invitados muy especiales para hablar sobre este tema. Ustedes nos llaman, nos escriben en las redes sociales y estamos a su disposición. Amelina, dígame. Sí, algo importantísimo, antes de ya dar inicio al programa formalmente, queremos decirles a todos que ya inició el evento más importante de la historia del Ecuador tal vez, que son las conferencias del Hábitat 3 se están llevando ya a cabo y Quito vive momentos espectaculares. Es verdad, el tráfico no está sencillo, hay algunas calles cerradas, así que le recomendamos tomarse su tiempo para poder llegar puntualmente a cada destino. Además, dicen, Amelina, que la fiesta de las luces en el centro de Quito es espectacular. Durante las noches, un evento gratuito para toda la ciudadanía, así que anímese también usted a ir con su familia, pero sobre todo también con tiempo, porque nos decían que hay unas filas interminables para guardar los vehículos, por ejemplo, así que mucha precaución. Y también esto está relacionado al tema de hoy, el hábitat, y relacionado al tema que vamos a tratar de vivienda segura, así que preste mucha atención. Claro que sí, entonces nosotros le damos la más cordial bienvenida a usted como televidente. Abrimos nuestras líneas telefónicas desde este momento. La pregunta, ¿usted cree que vive en una vivienda segura? O si no, díganos en dónde vive y nosotros le iremos diciendo si es que es segura o no. Veamos. Así que pendientes todos, ahí están nuestros teléfonos en la pantalla. Con esto empezamos, Arturito, y una nota que él hizo sobre de 7 que cada 10 viviendas en el Ecuador no cumplen con los requerimientos de seguridad necesarios. ¿Quiere saber las posibles consecuencias? Pues le presentamos a continuación. No tenemos las pastillas para nuestra presión, sufrimos de nervios, yo sufro de muchas cosas y no hay farmacia, todo está cerrado. No tenemos carpa, nuestra casa se está derrumbando, todos estamos aquí, ya tenemos 2 noches aquí.
en este lugar. Aquí estamos, en este departamento me consiguieron por momento con personas de buen corazón, me van a ayudar a pagar los 2 primeros meses. La conjunción perfecta para el desastre, la fuerza de la naturaleza, combinada con las formas más básicas y precarias de las construcciones. Pasó en la costa ecuatoriana y es una potencial tragedia para todo el país. Y es que en Ecuador, alrededor del 70% de las construcciones no cumplen con los estándares necesarios. Se vino el ruedo de la losa del lado de mi casa, se vino a mi casa, todos los escombros encima. Es así como la catástrofe tocó la puerta de los ecuatorianos el 16 de abril de 2016, con un terremoto de 7.8 grados en la escala de Richter. 29.000 viviendas colapsaron, lo que provocó 80.000 desplazados. Fue algo espantoso porque estábamos en la casa celebrando un cumpleaños cuando sucedió todo. Y en ese momento yo estaba en el piso de arriba de mi casa y todo me cogió ahí arriba. Pero no solo los terremotos afectan las construcciones de los ecuatorianos. Deslaves, fuertes vientos y lluvias también conspiran para que aquellas casas con defectos en su construcción sucumban. Y si todos esos datos le parecen escalofriantes, ponga atención al siguiente, pues según la Secretaría Nacional de Riesgos, nada menos que el 70% de las construcciones en el país no cuentan con la seguridad necesaria para sus ocupantes, es decir, que 7 de cada 10 construcciones son peligrosas a la hora de eventuales desastres. Son datos espeluznantes, y es decir, 7 de cada 10 construcciones no son seguras, no tienen todas las seguridades necesarias. Vamos a ver si este dato es real, vamos a ver si lo ratificamos. ¿Qué hacer además para cambiar esta realidad? Tenemos aquí a 2 estupendos invitados, les queremos agradecer por su presencia, porque se hayan dado este tiempo. Me decía que había un muy buen tráfico, pero primero los presentemos. Al ingeniero Elmer Flores, él es expresidente de la Cámara de Construcción, y al ingeniero Ricardo Peña... César Andrade. César Andrade, usted, si me equivoco, me corrige, por favor, de la Secretaría de Riesgos. ¿Es así? Bueno, bienvenidos. ¿Cómo estuvo la llegada acá? Muy bien, un poquito de tráfico congestionado por el gran evento que está desarrollando el Hábitat 3. Por supuesto que sí. ¿Usted llegó bien? ¿No hubo ningún problema? Sí, un poco complicado, pero hay que entender que, como decías, estamos viviendo, Quito está viviendo el Hábitat 3, que es un evento que se da cada 20 años. Somos la tercera ciudad en el mundo que vive este evento, entonces realmente creo que la ciudad tiene que sufrir este pequeño malestar en función de un evento que va a cambiar tal vez el mundo, ¿no? Más bien empecemos a disfrutarlo, digo yo. Es verdad que uno no puede disfrutar del tráfico, pero disfrutemos de este evento, démonos nuestro tiempo para involucrarnos en él. Amelina, abrimos ya, ahorita, las líneas telefónicas. Así es, todos están invitados, por favor, a que se comunique a las líneas 3970-822 y 3970-813. También las redes sociales de Ecuador TV están a su disposición. Por favor, escríbanos para saber sus inquietudes, y aquí con nuestros invitados de seguro que despejará todas esas dudas. ¿Qué te parece si empezamos, Arthur, sobre este tema de vivienda segura? Pero para empezar, ¿qué es una vivienda segura? Empezamos con el ingeniero Elmer Flores, por favor. Bueno, una vivienda segura, en términos muy simples, se puede decir aquella que ha sido construida con las normas que están vigentes para la construcción en el caso de nuestro país, del Ecuador. Para eso lo que hay que hacer es contar con la participación de profesionales que hagan el diseño, la parte arquitectónica, la parte estructural y sobre todo mucho cuidado en el proceso constructivo. Porque a veces se elaboran unos planos, pero en cambio ya cuando construyen se lo hace de diferente manera. Hay que cumplir con las normas, tratar de que sobre todo se cumplan con las especificaciones técnicas, porque eso es lo que permite que la estructura sea como la ha diseñado el ingeniero estructural y que quede construida así, porque caso contrario, a pesar de que se utilice buenos materiales, que se los hace en muchas partes del país, pero las construcciones quedan vulnerables, es decir, quedan débiles, porque el proceso constructivo no ha sido el adecuado. Por supuesto que sí. La siguiente pregunta es, los ecuatorianos somos informales y esta informalidad llega hasta las viviendas. ¿Cómo evitarlo? Porque a veces los constructores, ingenieros nos proponen un plan que habría que seguirlo al pie de la letra. Bueno, los ecuatorianos decimos, no, mejor por aquí le pongo un voladito más, o le hago un cuarto más, o le pongo un piso más. Claro. ¿Qué hacer? Pisos.
Bueno, es un elemento cultural realmente. Efectivamente, nosotros como ecuatorianos tenemos esta costumbre de que si no hay un control estricto, tratamos de ganar una ventaja adicional. Exacto. Y esa ventaja en estos casos puede tener consecuencias mortales, terribles. En un caso de un sismo, en una vivienda que no haya sido construida adecuadamente, puede tener efectivamente efectos desastrosos. Como dice el ingeniero, efectivamente no es solamente una cuestión del cálculo, del diseño, además es una cuestión de supervisión, de calidad de materiales de la construcción, de respetar lo que se planificó. En ese sentido, este es un problema de la sociedad en general que tiene responsabilidades muy concretas. El Gobierno Nacional ha emitido las disposiciones de ley, acaba de aprobarse el año pasado la norma ecuatoriana de la construcción, pero en el momento de su aplicación, los GATS, las alcaldías más rápidamente entendido, son las que tienen la obligación de hacer el cumplimiento y el seguimiento que se construyan las normas así. Pero fuera de eso, cada uno como propietario debiera tener la conciencia de que debemos construir bien, porque es nuestra vida, nuestra familia la que está en riesgo si es que no se hace de esa manera. Amelina, tenemos ya una llamada, me dicen. Por supuesto, la primera llamada del día es de María Maya desde Quito. Muy buenas tardes, cuéntenos cuál es su inquietud, por favor. Buenas tardes, señorita. Yo quiero decirle al señor Andrade, que está allí, que sí me conoce, que qué antecedentes tiene, qué título tiene para él estar en control de riesgos. Segundo, quiero decirle que el problema casi a veces no es de cultura. El problema de las construcciones es de las autoridades municipales, no hablemos de las gubernamentales a nivel nacional, es de los municipios, porque en los municipios se encargan de las coimas y se encargan del desorden, ellos mismos son los culpables, entonces la gente prefiere no meterse en problemas y hace a su manera, porque más se complica con las autoridades municipales. Gracias. Muchas gracias. Bueno, discrepo inmensamente. Cualquier persona tiene absolutamente el derecho de opinar, pero discrepo absolutamente. Creo que aquí el problema es de quién coima y de quién acepta la coima. Es decir, si yo quiero construir una vivienda y propongo una coima a quien la revisa, yo estoy siendo igual de corrupto que la persona que lo acepta. Es imposible tener una persona que controle absolutamente a los 14 millones de ecuatorianos. Como decíamos, es imposible tener un policía por cada conductor. Bueno, esto también es imposible. Empieza desde casa, desde uno mismo, el reconocimiento de que es imprescindible construir viviendas seguras. Sí, hay un problema quizás complejo de resolverlo, porque la gente piensa de que no construir con un profesional tienen un ahorro económico y por consiguiente van a conseguir una mejor propiedad, en este caso una mejor vivienda. Pero no es así. No es así porque incluso cuando se hace tipo de contratos con personas muy respetables, nuestros trabajadores, obreros, sí, maestros mayores, muy respetables, tienen experiencia, pero no tienen el conocimiento suficiente como para discernir aspectos técnicos. Entonces, a veces incluso utilizan malos materiales que son buenos. Por ejemplo, el caso de Quito, vemos la periferia. La periferia es de hormigón armado. El hormigón armado es un excelente material de construcción, pero cuando se lo hace bien, cuando el hormigón se hace una mezcla, ¿no es cierto?, de ripio, arena, cemento, agua, y si únicamente se pone todos esos componentes adecuadamente, como dice el diseño, pero si le pusieron un poco más de agua, le dañaron. Ya no quedó bien. Es decir, ese es un problema que tiene que resolverse. Yo diría, yo soy del criterio de que la informalidad no se va a eliminar. Lo que hay que tratar es de que para ese tipo de construcciones pequeñas, enseñarle a la gente a construir. Enseñarle de una manera fácil, por eso personalmente cuando estuve en la Cámara propuse de que se elaboren cartillas, cartillas fáciles, que sean gráficas, que miren cómo tiene que hacerse un cimiento. ¿Qué son cartillas? ¿A qué se refiere son cartillas? Son unos escritos con unos dibujos en los cuales se enseña cómo construir desde el comienzo, cómo excavar, cómo hacer el plinto, cómo hacer la cadena, cómo utilizar bien los materiales. Cuestiones básicas. Básicas, y hacer sobre todo una campaña a nivel nacional que sea permanente, y ahí los medios de comunicación juegan un papel importantísimo. Hacer conciencia de que la gente tiene que hacer bien, porque caso contrario, a más de la inversión grande que hacen, a veces inversiones de vida, ponen en riesgo a las personas que la habitan. Claro que sí, muchísimas gracias. Damos el paso ahora a Liliana, que nos llama desde aquí, desde Quito, desde la capital. Liliana, bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes. Por favor, voy a hacerle una pregunta al ingeniero Cecitar.
Un saludo muy cordial y un abrazo, es un amiguito. Quisiera hacerle la pregunta que ¿cómo puedo yo tener la seguridad de que mi casa está bien la construcción? Porque construimos solamente nosotros con los maestros, yo no contraté a un ingeniero, entonces yo quisiera saber qué probabilidades habrá de que mi casa esté insegura. Gracias. Muchísimas gracias por la pregunta importantísima. Sí, debe ser el caso de millones de ecuatorianos. De un montón de gente. Bueno, no quería dejar en el aire lo que preguntó la compañera María Maya. Un saludo a la compañera. Yo soy ingeniero mecánico de la Escuela Politécnica Nacional. Tengo un masterado en gestión estratégica de la Universidad Autónoma de Barcelona. Esto, fuera de los títulos, realmente a mí lo que me ha acercado y lo que ahora me lleva a tener esta responsabilidad ha sido la preocupación efectivamente por el tema de riesgos en la ciudad. Tuvimos la oportunidad de compartir una responsabilidad dentro del municipio con el doctor Barrera y efectivamente lo que descubrimos nos espeluznó. Como le debe constar al ingeniero Flores, ciertamente la informalidad de la construcción en Quito, siendo la capital de la República, es altísima. Aquí, es decir, si así es en Quito, ¿cómo será en el resto de ciudades? Exactamente. Esa es la reflexión. O sea, si así es en la capital, ¿cómo será en otros lugares? Y lamentablemente el sismo develó esa realidad. Cuando se hicieron análisis del sismo, de los efectos del sismo en las provincias, en la provincia de Esmeraldas, en la provincia de Manabí, se encontraron cosas espeluznantes. O sea, se utilizó arena de mar en construcciones, se utilizó arena que no tenía ni siquiera un tratamiento adecuado, que tenía conchas entre las columnas, las varillas deshechas. Aparte de que, como digo, no es solamente el tema de materiales, sino es de la supervisión. Si se hizo mal una mezcla, como bien lo señala el ingeniero, ya la resistencia no es la misma, si no se puso el diámetro de varilla adecuado, aunque pueda estar varilla en la columna, ya no reacciona de la misma manera la estructura. Entonces, todo eso se develó lamentablemente y por eso es este esfuerzo nacional, digo yo, de todos empezar a cumplir la norma fuera de la cuestión de control. Y ya lo que comenta Lilian, un saludo a Lilian, ciertamente cada municipio tiene sus unidades que hacen seguimiento a la construcción. Es mucho más rápidamente efectivo hacer un trámite a través del municipio para que se haga una revisión, que es de alguna manera lo que se está haciendo, pero se están utilizando otras herramientas y otros caminos. Por ejemplo, el concurso de los colegios de ingenieros civiles, los colegios de profesionales en general, ahora se han sumado, realmente están sumados desde hace bastante tiempo, pero ahora tienen incluso aquí en Quito una responsabilidad mucho más formal en el tema de los seguimientos en construcción. Estamos tomando más en serio el tema. Exactamente, entonces eso permite sin duda que haya mucha más rapidez en la respuesta, porque sí es cierto también, la parte burocrática muchas veces ante el volumen de demanda que hay no alcanza a dar esa cobertura y es entonces la gente que empieza a plantearse estos temas de informalidad. Y a propósito de lo cual, justamente una de las recomendaciones que se realizaron ya se están implementando. Estas cartillas, estas guías se han construido, justamente hubo un programa con el PNUD, el Programa de las Naciones Unidas, que emitió unas cartillas básicas de construcción que justamente en este momento están para difusión en general y que es parte de la idea del Es vigente el tema entonces. Sí, absolutamente. Arturo, retomando el tema también que mencionó el ingeniero César Andrade, el 90% de las construcciones en las zonas periféricas de Quito son informales, mientras que en toda la ciudad el nivel es de 60% en promedio esto, así que imagínense las cifras tan altas que está. Pero como lo mencionaba también el ingeniero, esto no es solo en Quito, sino a nivel nacional. Vamos a dar la bienvenida también a un televidente que nos acompaña hoy, es Carlos Pesantes desde Cañar. Muy buenas tardes, ¿cuál es su pregunta? Muy buenas tardes. Cuéntenos, ¿cómo está? Bien, y viendo su programa y la iniciativa que tienen, excelente, ¿no? Pero como decía anteriormente, la culpa la mayoría de las veces tienen los mismos municipios, porque ellos permiten solamente aprobación de los planos del arquitecto, pero el arquitecto da la estructura física, pero no hay ninguna firma de un ingeniero que hace el cálculo para el sostén de esa vivienda. Es por eso que la mayoría cogen y construyen 2 o 3 pisos, no, que sí aguantan y las bases no son y después se quiebran. Al igual que de las carreteras, mire, aquí tenemos una carretera que está hecha a trozos. ¿Por qué? Igual dice que fiscalizaron y está partida por la mitad y no sirve para un comino. Se destruyen los carros y esa obra ni siquiera han entregado. Y siguen alterándose. ¿Por qué? Porque no hay nadie quien diga nada. Y si alguien se va en contra del gobierno, ¿qué es lo que pasa? O bien lo mandan a detener o le mandan a hacer algo. Eso es todo. No hay como estar en contra del gobierno. Así uno quiera ver las cosas bien.
Muchísimas gracias, Carlos. Realmente, de acuerdo a su pregunta, también queremos mencionar algo que dijo la ex vicealcaldesa de Quito, Daniela Chacón, en abril del 2016, que el municipio no tiene la capacidad operativa para regular las construcciones informales. ¿Creen ustedes quizás que esto también forma parte de por qué pasa esta situación? Ingeniero. Claro, bueno, lo que creo que hay que también un poco aclarar un tema que se refiere a una palabra que se utiliza en lo que estamos conversando al momento, que se llama vulnerabilidad. Porque por el hecho de haber sido construida una edificación de manera formal, no significa que sea segura. ¿Por qué? Porque puede tener elementos que se llaman vulnerables, es decir, que si haya, por ejemplo, por ejemplo, desde la distribución de los volúmenes, la parte arquitectónica que juega un rol importantísimo, especialmente en edificaciones de altura, que no se haya construido conforme está en los planos. O sea, por eso hay que diferenciar la parte de vulnerabilidad con el término de que son informales. Es decir, de la vulnerabilidad es lo que estamos conversando en este momento. Es decir, que porque puede ser que alguna construcción informal haya sido construida de una manera adecuada. Puede ser. Claro que sí. Puede ser. Pero el tema es la vulnerabilidad. ¿Cuán vulnerable puede ser? Exactamente. Entonces, en eso es un problema bastante complejo que tiene el país. Hay que aprender a distinguir. ¿Por qué? Porque las edificaciones en el Ecuador han sido construidas desde hace muchos años. Es decir, desde la época republicana, ¿no es cierto?, donde no habían normas vigentes oficiales, sino que era el criterio de las personas que lo hacían. Posteriormente, desde el terremoto que hubo en Ambato en 1949, Galo Plaza Lazo dispuso que se tenga el primer código de construcción. Posteriormente se han ido modificando hasta que tenemos las normas que fueron puestas en vigencia el 10 de enero del año pasado. Una cosa es que hayan normas, otra que se las cumplan. Claro, y algunas edificaciones son vulnerables, incluso aquellas que han cumplido las normas anteriores. Ya ¿Por para qué? las de ahora. Ahora ya no son vigentes. ¿Por qué? Porque ahora hay más información, la tecnología se ha desarrollado más y las normas se pretende que se vayan actualizando. El mismo es decir, acero es construcciones, claro, construcciones que fueron edificadas antes con ciertas normas, son vulnerables. Claro Ese es el problema que tiene el país actualmente. Vamos a preguntar después, les vamos a hacer una pregunta y es, ¿será utópico lograr tener un país en el que las construcciones sean verdaderamente eficientes para estos casos? Bueno, lo responderemos en un momento, porque ahora es momento de Marcelo, quien nos ha llamado ahora desde Quito. Bienvenido, Marcelo, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Por favor, una pregunta para el ingeniero César Andrade. Igual yo sí le conozco y él también me conoce. Pero lo que pasa que como ustedes están hablando esto sobre de las construcciones informales, la primera cosa es de que en realidad a veces uno por ahorrar dinero se abarata costos y se hace a la manera de uno. Y una eso. Otra es que a veces el municipio nos impone de pronto unas garantías fuertes o multas fuertes y es por eso que a veces las personas construimos, como se dice, a escondidas. Entonces por no estar en problemas con el municipio, entonces más bien se coge y se construye a la manera de uno. Entonces eso es lo que yo quería decirles. Perfecto, gracias. Gracias por la pregunta y más que pregunta, comentario. Esto es real, esto pasa. A veces serán los trámites, será la burocracia que hay que pasar para construir algo, entonces uno decide, bueno, no, mejor lo hago yo y sin decir a mucha gente. Sí, esto tiene una causalidad multidiversa, de hecho, o sea, son varios los elementos. Por supuesto, como decía Marcelo, un saludo para él, ciertamente a veces el tema burocrático complica para las familias el hecho de que puedan hacer sus construcciones de una manera, siguiendo todos los pasos que se supone que se tienen que dar. Sin embargo, ha habido esfuerzos muy fuertes de parte de las municipalidades, de parte del gobierno en general, para que cada vez sean más rápidos los trámites a cumplirse. Y la reflexión de nuevo es esta, o sea, el ahorro que puede haber en este momento, supuesto ahorro que puede haber en la construcción, no contratando profesionales, sobre todo, no haciendo seguimiento adecuado o comprando materiales que son un poquito más baratos, pero no nos emiten la certificación de que son buenos, a la larga se puede convertir en un gasto y en un gasto terrible, un gasto que puede costar vidas. Hasta la vida. Exactamente. Por eso es que la reflexión es que tenemos que tener nosotros como ciudadanos la primera conciencia para luego todo el sistema funcione en función de ese interés.
Muy bien, muchísimas gracias. Con esto nos vamos a una pausa. Muchísimas gracias a quienes nos están llamando. Nos cuenta producción que hay muchas llamadas en esta tarde. Recordarles que desde el 10 de enero del 2015 entraron en vigencia 10 capítulos de la norma ecuatoriana de construcción. Eso hablaremos después de la pausa. Ya venimos. Muchas gracias a todos por continuar aquí en Al Mediodía. Gracias por esas llamadas y esos mensajes que nos siguen llegando también a las redes sociales. Arturo, tenemos más temas de esta mañana. Claro que sí, por supuesto. Queríamos decir que estábamos aquí en Al Mediodía con César Andrade y sus amigos. Que conste que no dije nada. Oiga, sí, tenemos muchísimas llamadas, les agradecemos en gran medida. Amigos y no tan amigos también. ¿No? De todo hay en esta vida, Por supuesto, pero les agradecemos por las llamadas porque eso es importante, que usted se pronuncie y estamos aquí al final para responder todas sus inquietudes. Momento del reportaje de Jocelyn. Ella dice, toda persona interesada en modificar su casa tiene que reconocer ciertos aspectos importantes de la construcción, porque son los que le otorgan seguridad a su nueva vivienda. A continuación, un experto nos cuenta cuáles son. ¿Cómo sería su casa ideal? Siempre he soñado con tener una casa de 2 pisos, en una ciudadela cerrada, muy grande. Pequeña pero segura. El sueño de construir nuestra vivienda puede convertirse en una pesadilla si no conocemos ciertos aspectos importantes antes de edificarla. El costo de hacer un aislante, una estructura, una construcción para estos problemas sísmicos es un 3% más del costo total de una obra. Es algo, yo lo veo, perdón el término, no hay irrisorio ante un costo total. Y privilegiando la vida y privilegiando una inversión. El proceso de construcción debe ser asistido por un profesional, quien debe verificar que se empleen las mezclas y materiales adecuados. Hechos los estudios, viene el constructor, que puede ser arquitecto o ingeniero, pero en la práctica también lo hacen, lo dejan a los maestros de obra porque ya ha repetido quizá por 1, 2, 3 décadas. El mismo albañil pasa a hacer de todo, inclusive se atreve y supone que él está mucho hierro, que está mucha columna y comienza a bajar geometría, a bajar peso, a bajar costos y el dueño se ve tentado y acepta esta sugerencia de un maestro de obra. La instalación eléctrica también requiere de un buen diseño y mano de obra que garantice una instalación segura y eficiente. Conseguir el asesoramiento técnico adecuado para el estudio de suelo, el seguimiento de fiscalización de eso, ¿no? Para que durante todo el proceso constructivo se verifique que lo que está en los estudios esté ejecutado en la obra. Realizar un estudio de suelo preliminar, contar con un buen diseño estructural, materiales de buena calidad y la asesoría de un profesional son aspectos fundamentales que debemos tomar en cuenta para tener una casa segura y salvaguardar la vida de nuestros seres queridos. Nosotros como técnicos hacemos unos estudios, pero tampoco son exigidos inclusive por nuestros gobiernos autónomos descentralizados, por los municipios de los cantones, inclusive de las grandes capitales. Para consultar la norma ecuatoriana de construcción vigente, podemos visitar www.habitatyvivienda.gov.es, elegir la opción Programas y Servicios e ingresar a capítulos de la NEC. Aquí encontraremos guías prácticas para ejecutar diferentes estructuras. Muy bien, muchas gracias a nuestra compañera Jocelyn. Nos quedamos con ese último dato de la página web www.habitatyvivienda.gov.es para ver qué dice la normativa ecuatoriana de la construcción. Ahí usted puede revisar, pero por supuesto aquí también tenemos a nuestros invitados que nos hablarán sobre eso. Ingeniero, cuéntenos por favor, el 10 de enero del 2015 entraron en vigencia 10 capítulos en la norma ecuatoriana de construcción. ¿A qué se refiere eso? Gracias. Sí, esta parte de las normativas se le realizó un convenio de la Cámara de la Construcción, la CAMICON, con el MIDUBI, es decir, con el Gobierno Nacional. Y estos 10 capítulos que son los actualizados, que se aprobaron el 10 de enero del
2015 están de aplicación obligatoria. El uno hace referencia a un capítulo importante, es al vidrio. ¿Por qué el vidrio? Porque tiene que cumplir ciertas características, porque es un material que en el caso de producirse un sismo, por ejemplo, de grandes ventanales, se convierte al moverse el edificio, si es que no cumple los requisitos técnicos suficientes, puede ser como una guillotina que cae a alguien o a algunas personas. Hay otro capítulo que es de las estructuras de acero, que todo el mundo los conoce, el otro, cargas no sísmicas, es decir, aquellas que se debieren al peso, a la ocupación, etcétera. Geotecnia y cimentaciones, que es algo importantísimo también, porque esto permite que las edificaciones obligatoriamente se construyen conforme a la realidad del sitio donde se va a edificar cada construcción. El peligro sísmico, que es de lo que estamos hablando actualmente, es decir, ahí están todas las normas, todos los parámetros que deben utilizarse para el diseñador estructural haga su diseño estructural. La parte de hormigón armado, hay uno también de madera, mampostería estructural. El otro, algo muy importante, que hay uno de riesgo sísmico, evaluación y rehabilitación de estructuras. ¿Por qué? ¿Qué es esto? Porque esto es lo que más debemos aplicar actualmente. Los otros capítulos son para lo que está construido, que comentamos fuera de cámaras, pero lo que está construido es una vulnerabilidad tremenda a nivel nacional. O sea, cuando hablamos de informalidad estamos asociando con vulnerable, ¿no es cierto? Ahora, justo lo que hablamos. Esas construcciones, claro, esas construcciones. ¿Hay cómo arreglarlas? Hay cómo arreglarlas. La tecnología ahora permite que hacer evaluaciones, hay materiales, hay equipos. ¿Es muy costoso? Depende de la edificación, depende. Si es que hay planos es más fácil hacer una evaluación, pero la gran mayoría no tiene planos. Ahora ventajosamente hay equipos que puede determinarse, por ejemplo, si una columna de hormigón armado no se tiene plano, se la puede escanear, que se llama, y ahí se obtiene incluso qué es lo que tiene adentro, cómo están las varillas, cómo están dispuestos. Es como una radiografía. Lo otro, para determinar la resistencia del hormigón, hay la toma directa de núcleos, que es la medida más eficiente técnicamente, la más recomendable para saber cómo está el hormigón. Sí, se puede hacer el dibujo de la estructura, aunque no tengamos planos. Para reparar, ¿qué hacer? Hay diferentes, va a depender también fundamentalmente de la edificación, cómo está, cuáles son sus materiales, qué es lo que requiere que se refuerce. Bueno, ya lo sabe. Entonces, si usted cree que vive en una vivienda pues que no es segura, ya sabe, hay una solución. Usted podrá comunicarse con expertos. Yo me imagino que todos los arquitectos que... No todos. Lamentablemente, lo que comentábamos, la universidad no nos enseña a reparar, a rehabilitar, a reforzar estructuras. No. Eso se ¿A dónde puede acercarse alguien si quiere saber esto? Hay ingenieros estructurales que hay especializados en la materia, pero yo lo que sugiero es que las universidades pongan el pensum en esta materia obligatoriamente. Ya tienen la casa y no pueden esperar a que se gradúe alguien. A contactar a ingenieros estructurales. Aunque no lo haya hecho, es posible que lo aprenda rápidamente y dé soluciones. Tenemos una llamada ahora de Liliana Morales desde Machala. Liliana, bienvenida. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Yo quería preguntarles qué pasa con las personas de escasos recursos. Por ejemplo, aquí en Machala hay mucha gente que vive en casas de caña, la mayoría, y a orillas de como decimos aquí, al llamado el Macho, es un canal. Y así en todo el país, tantas viviendas, por ejemplo, que ni de caña son seguras, imagínense. Eso, por ejemplo, sería este gobierno, si no alcanza, pues el nuevo, y que en esto se preocupen. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, Liliana. Ingeniero César Andrade. Bueno, en ese caso yo creo que es como regresar al inicio. Este es un problema multidiverso y al ser multidiverso tiene una multiplicidad de actores que tienen responsabilidades específicas. Adicional al tema de la construcción, evidentemente, y eso es importante recalcarlo, los GATS, las alcaldías tienen una responsabilidad. Porque no es solamente de que, o sea, se van redondeando el tema, no es solamente de que la estructura esté bien hecha, bien calculada, bien distribuida, bien construida, sino sobre todo el inicio, que se pueda construir en esa área, que no haya sido, por ejemplo, un relleno, que no haya sido una zona que esté sobre alcantarilla, es decir, que cumpla la normativa mínima. Esta norma nacional
Sin duda, lo que tiene que pasar en lo inmediato es que las alcaldías tienen que asumirla como parte de sus ordenanzas y expedirlas para cumplimiento. Ya es un cumplimiento obligatorio, pero hacer el seguimiento para que efectivamente se cumplan. Y en ese sentido, lo que pregunta la compañera, hay varios programas. Los colegios de ingenieros civiles están muy activos. El Colegio de Ingenieros Civiles de Pichincha, por ejemplo, se ha metido mucho en este tema últimamente. Entendemos que en las diferentes filiales provinciales están apoyando estas gestiones, sobre todo en los GATS. Las universidades, como decía el ingeniero, también están planteándose el hecho de reformar, de revisar sus pensums e incluir estos capítulos dentro de su formación. Es decir, todo lo que ha sucedido a propósito del 16A, del sismo del 16 de abril, está empujando a que el país se ordene en una lógica bastante adecuada, que es algo que es importante, creo yo. Vimos también, por ejemplo, en lo del último terremoto suscitado en el Ecuador, que algunas viviendas hechas de bambú, pues no les pasó nada. ¿Existe ya una regulación referente a esto? Por ejemplo, Colombia y Perú ya tienen algunas regulaciones. ¿Cómo está el país frente a esto? ¿Podemos construir con bambú? Sí. Sabe que eso es una de las cosas que justamente comentábamos. Se formó un comité interinstitucional encabezado por el MIDUBI que acaba de expedir la norma ecuatoriana para construcción con bambú. Eso es algo que nos tiene que alegrar bastante porque el Ecuador es un potencial productor de bambú. Proveedor, puede ser un proveedor de bambú, imagínense. Y esa construcción, ciertamente, en las experiencias que hubo en la costa, se vio que es muy buena. Es una construcción que dio muy buenos resultados en el sismo. En función de aguantar las cargas que se tuvo, y ahora ya bajo la normativa ecuatoriana es mucho más fácil reproducir su construcción en nuestro país, en la zona de la costa sobre todo, que es muy natural realmente. Perfecto. Excelente. Vimos también un hotel que no se cayó porque estaba todo construido de bambú. Pero bueno, esa es una alternativa. Ahora damos la bienvenida también a Israel Coronel desde Quito. Muy buenas tardes. ¿Cuál es su pregunta? Buenas tardes. Un saludo afectuoso a todos los que están presentes. Gracias. Un saludo, César, felicitándote por tus labores. Otro amigo. Y bueno, llamaba por acá. La verdad que sí es una persona muy honorable y trabajadora por el pueblo quiteño. Y es por eso es que veo tanto reconocimiento que él tiene. ¿Tuvo candidato a algo, no? No, es una gran amistad que en las ligas barriales he hecho bastante ver él. Con razón. Entonces, bueno, mi pregunta era, y más que pregunta, era un tipo de iniciativa que se tenga por parte de la Secretaría. ¿Qué tal no sé, yo pienso de que nosotros es por falta de iniciativa, de incentivo, que no tenemos todos estos tipos de problemas que se nos puede dar a la larga. Y qué mejor nosotros trabajar con las organizaciones sociales de los barrios para tener un incentivo por parte de la Secretaría, que sería algo bueno. Y igual, tú muy bien sabes que el trabajo en el campo, es por eso que tú te das cuenta del trabajo que nosotros realizamos y las necesidades que tenemos. Porque en realidad, si nosotros no tenemos estos espacios, no nos hacemos escuchar. Entonces, como una buena iniciativa, las conversaciones con las organizaciones barriales, con las organizaciones que aglutinan muchas personas, sería una buena estrategia para poder tener este tipo de sociabilización. Muchas gracias y un éxito para todos. A usted, Israel, muchas gracias por llamarnos. Ingeniero. Sí, lo que pasa es, bueno, Israel recoge la experiencia de ser el presidente del Comité Barrial de Barrio Nuevo. Es un querido compañero que asumió esas responsabilidades a pesar de ser muy joven, lo cual es bueno porque la gente joven va asumiendo responsabilidades con su comunidad. Y claro, en ese sentido, y de hecho es una de las áreas que nosotros estamos trabajando, el irnos juntando con la comunidad. Mientras más consciente esté la comunidad de la corresponsabilidad que tiene, más fácil se trabaja. Los esfuerzos institucionales son muy fuertes, pero de repente es mucho más fácil aprobar una normativa que la gente la acoja. Y eso es parte de lo que nosotros tenemos que trabajar. Y yo insisto en eso, a partir de la experiencia del sismo el 16 de abril, como que está latente el interés y eso es algo que estamos aprovechando, que sin duda hay todavía que profundizar, pero ese es nuestro esfuerzo. Hermel, bueno, los ecuatorianos, como hablamos al principio del programa, somos informales. ¿Cómo hacer para que el ecuatoriano vaya cambiando? Porque una cosa es decirlo de boca para afuera. ¿Cómo les educamos? ¿Cómo nos educamos? ¿Cómo nos concienciamos? Claro, eso es todo proceso de concienciación. Es en definitiva algo que no es de la noche para la, como dicen, de la noche a la mañana, sino que son procesos que deben realizarse desde la niñez. ¿No? Es un proceso un poco complejo. Pero sin embargo, yo lo que me menciono siempre es de que debe permanentemente educarse a la gente
capacitar a la gente. Los medios de comunicación deben jugar un rol importantísimo en esto, permanentemente, es decir, no solo cuando ocurre un temblor, acordarse de que que vivimos en un país sísmico, sino que esto debe ser todo el tiempo, porque no sabemos cuándo puede ocurrir un sismo fuerte que a lo mejor nadie espera que ocurra, pero es probable que así lo sea. Entonces, creo que es un proceso de educación fundamentalmente, de educación a los niños, educación a los padres y toda instancia que sea posible educar en ese sentido. Creo que la parte de complementación es lo que yo mencionaba hace un momento, la informalidad, enseñar a los maestros que construyan bien, porque la capacitación es muy limitada. Muy limitada. Por supuesto. Las características del sector dan para que sean los trabajadores una fuerza laboral demasiadamente móvil. Si ellos no son personas que durante mucho tiempo siguen en la misma actividad, ven otra nueva, se pasan, o sea, lo dejan. Se cambian. Es decir, la construcción, especialmente ciertos niveles, dan la oportunidad a la gente que sale fundamentalmente del agro en busca de trabajo, vienen del campo a la ciudad, ven la primera posibilidad porque es algo que se puede hacer de manera rápida. Ir aprendiendo en ese momento. Tienen claro. Entonces, eso es algo valioso. Yo lo que quisiera un poco también es que señalar que siempre se habla de la madera, del bambú, como si fuera la solución a los problemas de las edificaciones sismos resistentes, y eso no es así. Al bambú hay que saberlo utilizar, requiere un tiempo de maduración su planta, todo, la madera igual. Y los otros materiales son buenos. El hormigón, hermano, es un material excelente. El acero es excelente. Y en países sísmicos, porque un poco esto se ha dado en Manabí, que la gente quiere vivir en casas de un solo piso, si es posible en carpa. Tenemos, perdóneme que le corte, pero se nos acaba el tiempo, estamos con 12:48. Hoy tenemos, no se olviden, los últimos 10 minutos hablaremos también de intereses, temas económicos que le interesan muchísimo. Mientras tanto, Lidia Morales nos acaba de llamar. Por favor, Lidia, bienvenida. Hola, muchas gracias. Bueno, más que nada para mí es un comentario. Yo vivo acá en el sector del Sangolquí, del Valle de los Chillos, y quiero comentar que la verdad que aquí las construcciones no son como las manifiestan que se deberían hacer, y al ser un sector que todo el mundo viene y piensa que se vive una maravilla, pues quiero decirles que la verdad que aquí las construcciones las hacen como más pueden. Y encima de eso te cobran una barbaridad de precios. O sea, quisiera de alguna manera que haya una reglamentación más fuerte para ello, porque no es simplemente hay casas bonitas que las ves por fuera, pero realmente si tú te fijas por dentro son mínimos, o sea, da a veces hasta pena, por más bonitas que sean. Entonces ese es mi comentario, y quisiera saber si es que de alguna manera alguien puede reglamentar esto en el Valle de los Chillos, en el sector de Sangolquí, en el municipio. Lidia, muchísimas gracias. Otra vez, ¿no? Ese es un tema municipal, de los GATS municipales, ellos tienen que encargarse. Seguro hay normas, el problema es que no se cumplen. Nos quedan poquísimos minutos, 3 minutos. En estos poquísimo tiempo que nos sobra, ¿qué podríamos quedarnos como conclusión? ¿Con qué nos podíamos quedar con conclusión? Por favor. Sí, yo lo que insistiría un poco en buscar, especialmente los GATS o lo que se denominan los organismos municipales, que lancen proyectos piloto de mejoramiento de la capacidad estructural de las edificaciones en zonas demasiadamente vulnerables. Eso se lo puede hacer, y creo que si se lo hace a gran escala, el costo va a ser menor, porque hay que fabricar elementos de reparación, de reforzamiento en serie. Entonces yo creo que es un mecanismo que podría dar resultado, porque pedirle a una persona, a una familia que refuerce su edificación no lo va a hacer. No lo va a hacer. Yo creo que es una tarea municipal, fundamentalmente municipal. Hay los bonos de reparación. Yo creo que por ahí habría que canalizar, pero de un estudio bien realizado por zonas, cada una de las ciudades. Creo que es una tarea bastante importante que hay que realizar. El tiempo nos queda corto. Don César. Bueno, solamente para redondear el tema, yo creo que el sismo el 16 de abril nos despertó una realidad que todos los del Ecuador tienen que vivir. Estamos en una zona sísmica, una zona de riesgos, y ahora estamos aprovechando. No es que no nos haya pasado, no es que no hemos tenido experiencias, ya lo dijo el ingeniero, por ejemplo, lo de Ambato, pero no se había recogido esos acumulados. Ahora estamos recogiéndolo, y el gobierno en la responsabilidad que tiene, los GATS en la responsabilidad que tienen, las alcaldías, la academia, universidades, y nosotros como población tenemos
tenemos que comprometernos a hacer en nuestra ciudad, en nuestras casas, lugares más seguros. Con eso, sin duda, el país va a mejorar en ese aspecto. Recuerde que nos jugamos hasta la vida, es lo que más nos podría costar. Nosotros nos vamos a una pausa, no sin antes agradecerles a ustedes por su presencia. Muchísimas gracias. Y a ustedes, amigos televidentes, venimos ya con educación financiera. El tema propuesto para hoy es: ¿qué se debe hacer a nivel personal para administrar con éxito el dinero? Todos necesitamos de esos consejos. No se muevan, ustedes podrían quedarse aquí para ver qué nos... Ya venimos. ¿Qué se debe hacer para administrar con éxito el dinero? La pregunta del millón. Y para resolverla, tenemos aquí a nuestra queridísima economista Patricia Rodríguez. ¿Todo bien, doña Patricia? Muy bien, Arturo. ¿Tú Sí. qué tal? ¿Cómo Muy bien, vas? también. Vamos a ver si esta noche nos vamos más o menos apretadas como siempre. Vamos a ver, pero si esta noche nos vamos a gastar un poquito de plata en la fiesta de la luz de Quito. ¿Podrá? Me parece. Sí, ¿no? Ahí se vale la pena. Muy bien. Tenemos un video que nos va a introducir a este tema tan importante. Analiza todos tus gastos mensuales y recorta los que no son necesarios. Con esto lograrás un gran ahorro. No olvides que la mejor forma de mejorar nuestra salud financiera es conocer de forma exacta en qué se nos va el dinero. Busca maneras de entretenimiento que no requieran mucho gasto, películas en casa o actividades familiares de bajo presupuesto. Planifica las compras de tus víveres y abstente de aquellas que no son necesarias. Reduce o elimina el uso de las tarjetas de crédito, especialmente en gastos de consumo innecesario. Ahorra en gasolina. Si tienes algún vecino o amigo que vaya en la misma dirección, compartan sus vehículos. Ahorra en los servicios públicos como el agua, luz y teléfono. Pide a tu familia su colaboración con acciones como apagar la luz, aprovechar el clima para evitar el aire acondicionado o la secadora de ropa. Una vez reconocidos tus gastos, debes analizar, reducir, posponer y si tienes un fondo de emergencia, no lo uses a menos de que sea estrictamente necesario. Y trata de mantener un nivel ahorro, aunque este sea mínimo el 10% de tus ingresos. Mínimo el 10% de los ingresos. Bueno, dicen que empezar con eso está bien y es factible para la mayoría de las personas que tienen un ingreso continuo. Así es, efectivamente. Sin embargo, cuando tenemos más deudas que ahorros, por lo menos no endeudarnos más ya es un avance. Y si tienes $5 para ahorrar, pues ahorra tus $5, tus $10 y apártalo. Ya, o sea, si no te puedes regir a un presupuesto, haz de a poquito, pero hazlo. ¿Me reconfirman si está bien el sonido? Porque me dicen que tal vez no se esté escuchando bien. Bueno, de todos modos lo escucharán con el mío, hay que hablar un poquito más alto. Y nada más, nosotros seguimos. Yo tengo otra pregunta que dice, ¿cuál es la diferencia entre un gusto y una necesidad? A ver, las necesidades son todas aquellas cosas que nosotros necesitamos para sobrevivir. Primero está alimentarnos, está tener un techo, tener salud, tener con qué vestirnos, luego vendrán las necesidades intelectuales de prepararnos, porque eso significa sobrevivir en este medio. Son inversiones, ¿no? Las preparaciones son más inversiones, es decir, si yo invierto en gasto en una universidad no es gasto, es inversión. Exactamente, siempre necesitas prepararte más para estar competitivo. Hay algunas preguntas más que queremos proponerle, pero siga nomás, por favor. En cambio, eso es una necesidad. Ahora un gusto es, por ejemplo, yo necesito transportarme a la universidad y lo voy a hacer en bicicleta. Tú llegas. Una buena opción. Ahora, yo necesito transportarme a la universidad y quiero un auto. Tú tienes la necesidad, pero no necesariamente lo cumples comprando un carro, transportándote en buses o transportándote en bicicleta. Hay gustos que ya van más allá de tus necesidades, como por ejemplo gastar más cuando puedes suplir esa necesidad con menos. ¿Por qué es bueno ahorrar? Es decir, ¿esto nos va a ayudar en el futuro inmediato o en el futuro que no necesariamente tiene que ser tan rápidamente? Claro. Ahorrar nos ayuda en el futuro inmediato como en el futuro a largo plazo. En el futuro inmediato tú ahorras para tener para un imprevisto, puede ser un accidente, un gasto extra, te quedas sin trabajo, tú ya tienes un ahorro.
para un futuro imprevisto. Para un futuro a largo o mediano plazo, por ejemplo, tú quieres comprarte tu casa, comprarte el auto mismo que necesitas para transportarte. Son metas, ¿no? Uno puede Son plantearse metas a determinado tiempo. Exactamente. Entonces, por eso es importante ahorrar, porque tú no te puedes comprar algo sin tener una entrada o la deuda se te aumenta más y nunca te liberas de una deuda. ¿Usted recomienda ahorrar en una cuenta bancaria, debajo del colchón, en la alcancía? ¿Dónde es mejor ahorrar? Lo mejor, lo más factible es en una cuenta de ahorros, porque hay programas de ahorro en los bancos. Tú vas depositando $10 al mes, 15, 20, de acuerdo a tu capacidad de ahorrar, y va ganando intereses ese dinero. Ahí, a la vuelta de un año, te devolverán el capital más los intereses. Y tú puedes seguir ahorrando y ganar intereses sobre intereses, que es la mejor forma de capitalizarte. Hay personas que le tienen miedo al sistema financiero. Ahora en realidad, por suerte, más bien está muy saludable. ¿Qué decirles a esas personas, pero que todavía sienten un poco de miedo? Dicen que hay ciertos lugares en los que uno va y encuentra muchísimo dinero en la casa. Es hasta peligroso, digo yo. ¿Por qué confiar más en el sistema financiero? Primero porque nuestro sistema financiero está sano, es solvente, está sano y ha tomado desde el año 2000, ya llevamos 16 años, donde ha tomado medidas muy saludables para controlar el manejo del dinero en la banca. Entonces ahora nuestra banca es solvente. Segundo, porque si tú dejas en la casa te pueden robar o simplemente te puedes gastar en lo que no necesitas. Es preferible tener un hábito de ahorro y eso te ayuda en el banco. La plata de bolsillo es venenosa, dicen. Así es. Es verdad. Claro, por eso te decía, hagamos un presupuesto, lleva tus cuentas, ¿cuánto gastas en plata de bolsillo? Esos agujeros invisibles que se nos van en invitaciones. Totalmente. Hoyo negro tengo yo en el bolsillo. Entonces vamos a coser el hoyo negro. Vamos a ver si, no sé, tendríamos que ver si es posible. Vamos a tener muchísimas más recomendaciones el próximo lunes. ¿Tenemos ya el tema o no todavía? ¿Otra vez? Sí, todavía no hemos alcanzado. Te había dicho que íbamos a hablar también de 7 maneras en las que tú puedes manejar exitosamente tus finanzas. Ya. Entonces vamos a hablar de eso una a una. El tiempo es cortito, pero perfecto. Vamos a avanzar. Por supuesto que sí. Ame, véngase para acá porque es momento de despedirnos. Y tenemos, le cuento yo, economista, para mañana un tema importantísimo. El cáncer de mama, que desafortunadamente tiene mucha incidencia en las ecuatorianas. ¿Qué le parece a usted? Pues bueno, es una gran manera de ahorrar en salud haciéndonos nuestro examen preventivo de cáncer, para el cáncer de mama, el Papa Nicolau, o sea, todo lo que tú puedes prevenir te ahorra en el futuro. Sí, bueno, no solo las mujeres, sino también los hombres muy pendientes de este tema el día de mañana. Muchísimas gracias por acompañarnos, economista, y muchísimas gracias a todos los ecuatorianos que nos acompañaron también. Arturo. Por supuesto que sí, son las 12:59, momento de despedirnos. Hasta luego, hasta mañana. Chao, chao.